Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben, ¿verdad? Lo que les voy a decir. No se vale que no se suscriba si no se ha suscrito. No se vale que no se prepare un buen café para ver el programa. Y sobre todo, no se vale que no lo comparta. Acuérdense que estamos haciéndolo didáctico. Y en esta oportunidad lo vamos a dividir en dos partes. Y no se vale que no les cuente qué fue lo que pasó. Hicimos un estudio como que no hagamos programa porque el mundial va a ser que no nos vean. Hagamos un programa pero sobre el mundial de fútbol, entrevistando a los políticos en dónde van a ver los juegos. Y el otro era, hacemos análisis de coyuntura, que es lo que hemos estado haciendo, y ganó ese. Hagan análisis de coyuntura. Y entonces este programa está como partido en dos. Un pequeño análisis de coyuntura de lo que está pasando en el país. Lo más seguro es que este análisis de esta semana se convierta en los futuros programas por venir, los futuros capítulos por venir, porque son temas sumamente importantes. Y quédense hasta el final. No se vale que no se queden hasta el final. Vamos a tener una bonita entrevista, pero sobre todo importante entrevista con la gente con Red, ¿verdad? Con estas dos mujeres valiosas que dirigen con Red, con el tema de la alerta naranja, pero sobre todo las emergencias que vienen, todo lo que está por venir y cómo deberíamos de funcionar y estar siempre alertas. Cada vez que hay un temblor nos asustamos, cada vez que viene una tormenta nos asustamos, pero nunca nos preparamos. Así que pendientes. Y miren, ¿qué les puedo decir yo? ¿Por dónde empezar? Fácil. ¿Cómo nos podemos explicar que los titulares de todos los medios de comunicación sean aumentan las remesas? Es decir, la plata que está viniendo de los Estados Unidos, gracias a nuestros familiares, amigos, paisanos y paisanas que se han tenido que ir del país a ganarse la vida en un lugar con más oportunidades que aquí, por muchísimas razones, nos siguen mandando más y más plata de la que mandaban antes. Pero al mismo tiempo la noticia es, aumentan casi al doble, ¿verdad? 90% las deportaciones. Entonces, ¿cómo es eso de que están devolviendo cada vez más gente? Poca gente se está yendo por lo peligroso que se ha vuelto y las remesas están subiendo. Es sencillo. Hay un miedo terrible a la deportación y la gente lo que tiene es miedo de que su dinero que está en los bancos del sistema lo controle el gobierno de Trump, o dos, de repente lo deporten y el dinero se queda en los bancos gringos o en los bancos del país donde están, pero sobre todo en el tema de Estados Unidos. De manera de que hay una razón lógica, producto de ese miedo, esa política de miedo que ha tenido el personal encargado de migración en Estados Unidos, y entonces la gente está sacando su dinero y mandándola a los bancos del sistema. Ese es un tema que tenemos que trabajar, que platicar, porque sí es algo preocupante. Es un dinero que viene, es sumamente importante para las finanzas de este país y no le estamos poniendo la debida atención al tema migratorio y al tema de las remesas familiares. No podemos dejar de hablar de la Universidad de San Carlos. Es que, miren, aquí hicimos un programa dedicado solo a ese tema, donde dice, démosle la vuelta a la página, porque realmente hicieron las cosas muy estudiadas. Cada paso que se fue dando era un paso seguro. Cada elector que no pudo participar quedó descalificado de una manera hasta cierto punto legal. Aquí el tema no es defender a uno o al otro, pero el pronóstico que aquí hicimos se cumplió, ¿verdad? Ya la Corte de Constitucionalidad obligó prácticamente a estos tribunales que habían dado los amparos provisionales, incluso a quien había dado un amparo definitivo, para que se repitieran las elecciones, y les dijo, ustedes no pueden hacerlo, tienen 48 horas para retractarse. El rector logró que la Corte Constitucional dejara, pues, ni siquiera entrar a conocer las solicitudes que habían, los recursos que habían para el tema de los electores, y de alguna manera obligar a que se repitan las elecciones. Y el rector está dependiendo de un solo tema, que es el finiquito. Un tema muy discutible, porque aquí hemos hablado de que el finiquito no debería ser requisito para algunos temas, sí debería ser finiquito necesario para ser funcionario público, pero al final en la Universidad de San Carlos, entre los requisitos para ser rector, no está tener finiquito. Y entonces un tema siempre de la presunción de inocencia, pero más que eso es que esta guerra política en lo que se convirtió en la Universidad de San Carlos, esta
este problema en el que metimos a la universidad por habernos aprovechado de alguna manera, por decirlo así, como país, de los recursos, del poder político y por culpa de la judicialización que se dio a raíz de las reformas constitucionales, tiene prácticamente al rector de regreso ya para un tercer periodo y de forma urgente, porque va a presidir la comisión de postulación para elegir al Contralor General de Cuentas. Y ese es un tema del que no podemos dejar de hablar, porque no podemos mantener a la San Carlos, la única universidad estatal, de esa manera. Además, con acusaciones fuertes contra la señora vicepresidenta por estar acusando de que ella es la que manipula las manifestaciones y todo lo que se está dando en la San Carlos y en la Corte de Constitucionalidad, la guerra que hay entre los políticos. Es un tema del que vamos a tener que seguir hablando y del cual no podemos dejar de estar pendientes por lo que esto significa para el país, para la nación entera y sobre todo para lo que falta todavía en las elecciones que vienen, especialmente la elección de Contralor General de Cuentas, que al final ya ven, si el Contralor no al finiquito, pues o no puede tomar posesión o no puede ser candidato, que es un tema que hay que discutir y se ha vuelto sumamente importante el Contralor, más de lo que debería de ser, porque se convirtió, como dijo un compañero constituyente, en el inquisidor, porque prácticamente en eso se ha vuelto la Contraloría de Cuentas. Así que también es un tema a tratar muy profundamente. Y un tema del cual tampoco podemos dejar de hablar es de nuestro compañero, amigo, maestro, Alfonso Cabrera. Alfonso Cabrera jugó un papel sumamente importante en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue el presidente de la Comisión de Ley Electoral y de Partidos Políticos. Alfonso Cabrera fue el primer presidente del Congreso de la República en esta era democrática. Y hoy, Alfonso Cabrera, y yo sé que hay muchos constituyentes que lo aprueban y mucha población que lo está apoyando, está diciendo públicamente que es necesaria que la Corte de Constitucionalidad no exista. Está haciendo un llamado al presidente de la República para que llame a una consulta popular o probablemente habría que hacer una reforma constitucional para eliminar de nuestro sistema a la Corte Constitucional. Miren qué tema tan importante, porque mientras los constituyentes tomamos la decisión de crear una Corte de Constitucionalidad que controle al funcionario público, ahora hay quienes creen que la Corte no debería existir. Este tema tenemos que tocarlo, tenemos que profundizar en esto porque realmente es algo que no hubiéramos esperado. Yo particularmente no lo hubiera esperado. Hemos estado invitando al fiscal general de la Nación para que venga. Estamos seguros que va a venir pronto. Porque miren, el fiscal ha tomado decisiones sumamente importantes que se tomaron rápido. Eliminar la FESI, cerrar la FESI y entregarle los juicios y que estaba llevando la FESI a otras fiscalías es un tema que llamó muchísimo la atención. Llama muchísimo la atención cómo ha detenido y ha parado la persecución, especialmente contra periodistas, en especial contra José Rubén Zamora, por ejemplo. Hay temas que el fiscal ya ha tomado una decisión de decir, son temas políticos que nunca se debieron haber abierto y también aparentemente ha tomado una decisión sumamente importante de darle seguimiento a los casos que nunca se abrieron en contra del gobierno del presidente Yamatei y todo su equipo, y entonces no podemos dejar de hablar de lo que está haciendo el fiscal, de lo que ha venido haciendo, de lo que quiere seguir haciendo y de qué podemos esperar, porque vamos a tener entrevistas también con gente que dice todas las denuncias deben ser atendidas, incluyendo contra quienes estuvieron en contra de la fiscalía y ahora están a favor de la fiscalía. No importa el tipo de denuncia, este fiscal lo tiene que atender y esos son temas a favor y en contra, y vamos a tener entrevistas incluyendo al fiscal y algunos que se oponen a ciertos temas o que aprueban ciertos temas y que es necesario tocarlo. Es un tema esencial, pero un tema que ya estamos a un año prácticamente de las próximas elecciones. Ya los que quieren ser candidatos a diputado o quieren ser candidatos a alcalde en otro municipio donde no son ahorita alcaldes, ya tienen que renunciar. Ya estamos cerquísima ya de todo el proceso, ya empiezan las asambleas. En enero, que ya está a la vuelta de la esquina, tienen que renunciar los funcionarios públicos que quieran ser candidatos a la presidencia, por ejemplo. Es un tema importantísimo, pero
un tema que no podemos dejar de tocar, y no es que le estemos restando importancia a otras candidatas y a otros candidatos, pero el regreso de Suri Ríos, la confirmación de que Mulet va, acompañados a la sorpresa más grande que es Neto Brand no va a querer ser candidato a su reelección en Misco, sino que va a querer ser candidato a la presidencia de la República. Eso es un tema que no podemos dejar de tocarlo, porque no es cualquier alcalde, es un alcalde diferente, singular, de la forma en que se ha portado, lo ha hecho popular. Hay que tocar aquí el tema. ¿Es realmente un candidato serio? ¿Es un candidato populista? ¿Realmente va a cambiar el panorama político? Hay que tomar en serio la candidatura de Neto Brand, porque eso quiere decir que esta va a ser una campaña diferente y que todavía falta mucho por hablar en materia política. Miren, el panorama en el país es difícil. En un Congreso de la República que se encuentra en receso, estamos en un mes que no solo el Congreso está de receso, sino el mundo entero por el Mundial de Fútbol va a entrar en una especie de receso y se va a relajar de alguna manera, pero los problemas ahí están. Y cuando uno regresa de esos recesos o de esas distracciones, los encuentra más grandes y más crecidos. Tan crecidos como la entrevista que viene, la entrevista con Conred, que nos pone la luz roja de cómo están creciendo los ríos, cómo a pesar de que Cristina ya tocó tierra y prácticamente desapareció, el problema del agua y el problema de la escasez de agua son un tema sumamente importante al que no le estamos poniendo atención. Así que quédense a ver la entrevista y manténganse aquí prendidos de este canal de YouTube, de este programa, porque vamos a tocar temas interesantes. Yo estoy evaluando volver a platicar ya con el presidente Portillo, no solo en el Club de Libros, sino venir a hablar aquí de lo que hablamos en el Club de Lectura, que sigue siendo un éxito, regresar a los temas de Metra, en fin. Hay mucho que decir, mucho que hacer y ustedes no pueden estar fuera de todo esto. No se vale que se queden afuera, como no se vale que se pierdan esta entrevista que viene, porque es de suma importancia. El día de hoy pues no quiero entretenerlos mucho, estamos todos preocupados de alguna manera y hay que ser muy honestos. Una ventaja de este podcast, ojalá lo estemos cumpliendo, es querer hacerlo didáctico, para entender en qué estamos y cómo estamos y sobre todo en el tema nuestro que es la política, entender las instituciones que aunque no sean políticas son parte del Estado, del funcionamiento del Estado y muchas veces ni siquiera sabemos, algunas no sabemos que existen, otras no sabemos cuál es su función, cómo funcionan, en fin, y hay temas que de verdad no lo sabemos manejar y uno de estos temas, aunque lo hemos platicado otras veces, ya invitamos una vez al INSIBUMEN y la gente no entendía de qué estábamos hablando, ni mucho menos qué era el INSIBUMEN, es el tema de las emergencias, de las catástrofes, porque hay, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero digamos que pues hoy nos preocupa, la gente dice, está lloviendo mucho, ahí viene una tormenta, viene un huracán, la gente ni siquiera eso sabemos, ¿verdad? Entonces hoy aquí, pues de verdad no se vale, prepárese su cafecito, ¿verdad? No solo para el Mundial, también para informarse de todos los temas, ojalá estén viendo los juegos sanamente, pero hay que verlos. Sí. Bueno, Conred, tengo aquí el honor, el gusto de tener a las dos jefas de Conred, ¿verdad? Aquí en el caso, ¿verdad? El caso de Claudine Ojaldes y está nuestra, ¿qué sería? Subsecretaria de gestión de riesgo. Es subsecretaria de gestión de riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Pues Ángela Leal, ¿verdad? Las dos pues tengo el gusto de conocerlas en este tema precisamente, porque otro tema que nos interesa mucho es que la gente cree que al gobierno llega gente improvisada porque son cuates del presidente o de algún diputado o algo por el estilo y se sienten como inseguros y no es verdad, ¿sí? No. Empezamos por ahí. Gracias, de verdad gracias por aceptar la invitación y por la clase que espero recibir hoy en el tema de Conred, ¿verdad? Gracias, sí, o sea, ya tenemos un poquito de experiencia en Conred, ambas, o sea, así yo llegué a Conred la primera vez en el año 2001 con Alejandro Maldonado, él fue el secretario ejecutivo y estuve en 2 de sus administraciones como directora de coordinación, o sea que sé cómo funciona el sistema.
O sea, que no es improvisado. No, no es improvisado. Ni por cuello. Ni por cuello. Y Ángela Leal estuvo en la Dirección de Gestión de Riesgo. Ella creó la Dirección de Gestión de Riesgo y estuvo también muchos años en la institución. Salimos en algún momento, pero ahora, o sea, sí tenemos conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Ambas. Conocimiento, experiencia. Experiencia, exactamente. Bueno, ¿qué es Conred? Empecemos por contarle aquí a nuestra gente y a la gente que nos ve. Gracias, de verdad. Recuérdense, no se vale que no le ponga atención a esto. De verdad es un tema delicado y yo sé que les encanta cuando entramos al choque político. Hoy no es choque político, hoy es informativo, pero urgente, necesario. La situación es realmente crítica y no la vemos en la ciudad capital, ¿verdad? No lo vemos, no lo sentimos. Sí. Y muchos no saben realmente qué es Conred. Creen que son cuerpos de bomberos, que hay 3, 4, ¿verdad? Los municipales, los voluntarios, los departamentales y Conred. Y no es nada que ver, ¿verdad? No, realmente la Conred es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y por ley tenemos el objetivo, digamos, de prevenir, mitigar, atender y apoyar en la rehabilitación y reconstrucción de los desastres. O sea, entendidos estos, cualquier tipo de desastre o emergencia que se presente en el país. Y la Conred, como es una coordinadora, está constituida o formada por todas las instituciones que conforman el Estado de Guatemala, sean instituciones públicas o instituciones privadas. O sea, dentro del sistema, digamos, están que parte de Conred son también las empresas privadas. O sea, desde un restaurante hasta un banco, o sea, son miembros de Conred, pero también las instituciones de gobierno, ¿verdad? O sea, tanto las del Ejecutivo, las del Legislativo, como las del Judicial. O sea, todos formamos parte de Conred, pero también la sociedad civil. O sea, al final, por eso es que el lema de Conred es todos somos Conred, porque todos tenemos que aportar a este sistema a la hora de una emergencia o un desastre. O sea, todos tenemos una habilidad o un recurso que podemos aportar para poder atender. O sea, porque la emergencia no afecta solo a una persona, sino a todo el país. Entonces, todos conformamos, pero también tiene niveles. O sea, hay niveles y es el nivel escalonado que en nuestra actividad va de abajo para arriba y comienza con lo local, luego lo municipal, lo departamental y lo nacional. Y cada uno de esos niveles está formado o coordinado o liderado, podríamos decir la palabra que es creo que la más correcta, por la autoridad máxima en cada uno de los niveles. Es decir, que en lo local es el alcalde auxiliar. Ajá. En el municipal es el alcalde municipal, en el departamental el gobernador y en el nacional es el presidente de la República. O sea, entonces así están todos los niveles y así se atienden las emergencias. Primero desde lo local hasta lo nacional, dependiendo la gradualidad o el nivel de esa emergencia. O sea, si es algo únicamente, por ejemplo, en una comunidad, se atiende con recursos de esa comunidad. Es decir, que el alcalde auxiliar puede hacer uso de todos sus recursos para poder atender esa emergencia. Y no me refiero a los recursos públicos, me refiero a los recursos de esa localidad, sean públicos o sean privados. Si se sobrepasa la capacidad y entonces es un municipio el que es afectado por un incidente, por ejemplo, en el caso del año pasado en Santa María de Jesús, entonces es el alcalde con todos sus recursos quien tiene que atender la emergencia de primera instancia, ¿verdad? O sea, él lidera y él puede usar a todas las instituciones que estén en ese municipio para poder atender la emergencia. Evidentemente aquí se sobrepasó la capacidad porque se destruyó casi todo el municipio. Entonces pasa al siguiente nivel y es la gobernadora departamental quien asume el manejo de esa emergencia. Entonces, por ejemplo, si fuera una cosa que afecta a todo el territorio nacional, entonces es la coordinadora nacional quien asume y es liderada por el presidente de la República, quien dice, bueno, vamos a usar todos estos recursos de todas las instituciones para poder atender de todos los ministerios y todo, por eso llega uno al ministro de la Defensa, sobre todo, que es, digamos, los que están capacitados y entrenados para eso, pero cada ministerio tiene algo que poner. Exactamente, ¿verdad? Todos los ministerios tienen algo que poner, todos sus recursos se ponen a disposición para una emergencia. Tenemos la ventaja de que el Ejército de Guatemala tiene la capacidad logística y de despliegue que no tienen todas las demás instituciones y por eso es que lo vemos a ellos, porque él realmente es el brazo operativo de la Conred.
porque puede llegar más rápido al resto del territorio. Pero son todas las instituciones las que, por ejemplo, tendríamos que atender una emergencia, tanto recursos del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, o sea, todos tienen que poner sus recursos, tanto personales como financieros y físicos, para poder atender una emergencia. Claudina, pero entonces Conred debería tener más fuerza o tiene fuerza. Deberíamos tener una mejor ley en ese sentido, digamos, como digamos, si Conred dice, aquí esto es un desastre, hay que cerrar esta calle, hay que tapar este puente, hay que evacuar esta zona o algo por el estilo, la gente tiene que hacer caso, hacen caso o no hacen caso. Al que no haga caso hay una falta, no tiene ese poder coercitivo. Lamentablemente la ley no fue hecha así, o sea, este año la ley cumple 30 años, tenemos 30 años porque fue aprobada en 1996, pero no le dio ese poder impositivo y coercitivo. O sea, no funciona como en otros países, por ejemplo en Chile. O sea, en Chile el homólogo de Conred, digamos, le puede decir a una constructora, mire, voy a usar sus camiones, claro, para poder atender esta emergencia. Y los tiene que dar, porque si no los da, va a una multa. Lo mismo sucede en Estados Unidos. O sea, el homólogo de Conred dice, se van a usar esos recursos. Se dice, hay que evacuar y la gente evacúa. Aquí pasó en el volcán de fuego, en la erupción del volcán de fuego, el delegado de Conred fue a las comunidades a decir, hay que evacuar. No, mire, eso nunca pasa. O sea, siempre es para el otro lado que hace erupción. Así pues. El delegado se murió, sabes que no. Sí. Tratando de sacar a la gente, el delegado también falleció entre las víctimas. Bueno, pues es otro ejemplo, y de verdad no se vale instituciones que realmente tienen una función exageradamente importante y no tienen la fuerza coercitiva que debería de tener para ordenar. Por ejemplo, cuántas veces derrumbes en las carreteras y ahí hay compañías constructoras cercas que podrían prestar sus tractores, sus camiones y hasta su gente para poder salir de la emergencia. Sí, eso sería ideal, pero a ver, también lo digo aquí públicamente, o sea, la empresa privada siempre ha apoyado, o sea, siempre está. O sea, en el kilómetro 24.5, los contenedores que se pusieron ahí para detener que no siguiera el deslizamiento, lo puso la empresa privada. Inmediatamente yo llamé y dije, mire, necesitamos contenedores. Y ahí va la donación de 14 contenedores. O sea, sí tenemos el apoyo de la iniciativa privada. También hemos discutido y hemos conversado concentrarse, por ejemplo, y ya se creó un número de cuenta en el BAC para que cuando haya una emergencia grande, la iniciativa privada pueda poner ahí recursos para poder atender la emergencia. O sea, sí se han tenido avances, o sea, y un miembro importante del Consejo de Conred es el CACIF. O sea, tenemos al CACIF representado en la Junta o en el Consejo Nacional de Conred, que está integrado por 6 ministros, los 3 cuerpos de bomberos, el Colegio de Profesionales y el CACIF. Y el CACIF creó en esta administración, o sea, se involucró tanto que logró crear el CRE, que es el Centro de Respuesta a Emergencias, dentro del CACIF, para que cuando suceda algo ellos se activen inmediatamente, que es como un símil de lo que nosotros tenemos en Conred. Y también con ellos hemos estado trabajando mucho porque, por ejemplo, el Ingenio Magdalena tiene un proyecto donde él capacitó a todas sus comunidades de 6 kilómetros a la redonda de donde está el ingenio en coordinadoras locales de reducción de desastres para que ellos sean la primera respuesta. Y entonces esto nosotros lo sistematizamos el año pasado y ya se lo presentamos al CACIF porque la idea de ellos es replicarlo en todas las empresas privadas, ¿verdad? Que a 6 kilómetros o 3 kilómetros a la redonda tengan esa capacitación y ellos absorban esa capacitación y preparen a las comunidades que están alrededor de sus empresas. O sea, sí hemos logrado, o sea, esa articulación sin tener una ley coercitiva, ¿verdad? Pero idealmente debería poderse hacer más, ¿verdad? Y en o sea, Casa Herrero, Cuchillo de Palo. Porque, digamos, si vemos nosotros el aeroclub, porque, digamos, las avionetas, helicópteros y todo eso, sí hemos visto siempre, eso es algo que me consta, que ahí están, son los primeros en salir y prestar ese servicio para evacuar y todo. Sí. Pero entonces, lo que también hemos podido observar, para no comprometerte como funcionaria, es el Estado el que cuesta que haga caso.
¿verdad? Sí, a veces nos cuesta mucho, porque a veces son los mismos alcaldes que, por ejemplo, ahorita, nos sucedió ahorita con la tormenta tropical Cristina. El lunes nosotros declaramos alerta roja. Ajá. No, perdón, alerta anaranjada. Naranja. Subimos el nivel de alerta, o sea, nosotros estábamos ya en alerta amarilla por escasez de lluvia, pero ese día que teníamos conocimientos de que íbamos a tener un impacto directo de la tormenta tropical, que en ese momento todavía era tormenta tropical Cristina, se decidió elevar el nivel de alerta. Inmediatamente se convocó a los gobernadores departamentales para que se subiera el nivel de alerta también de ellos a nivel anaranjado, para que el sistema pudiera trabajar fluidamente, ¿verdad? O sea, si entonces pasaba algo en sus territorios, nosotros pudiéramos apoyarlos inmediatamente. Pero lamentablemente los gobernadores no todos se conectaron a la reunión y al día siguiente no todos habían subido el nivel de alerta. Tuvo que el presidente dar la orden de que lo hicieran para que los alcaldes, los gobernadores subieran el nivel de alerta. Entonces, eso no debería pasar. O sea, si Conred está diciendo hay que hacerlo, es porque hay que hacerlo. La emergencia viene. Tuvimos la suerte, o no sé, o sea, podríamos decir que Dios nos apoyó, de que la tormenta tropical pasó a depresión y se degradó la madrugada de hoy. Ajá. Y ya solo tenemos remanentes de la tormenta. Pero, ¿qué pasa si no hubiera pasado? Ya, pero digamos, Ángela, que nos está aquí apoyando desde atrás, digamos, Claudina, la alerta la declara Conred, en base a la información que recibe de todas partes, conectados con el INSIBUMEN aquí, con los tanto aparato que hay ahora en todas partes del mundo, satélites y todo, ustedes dicen alerta tal. Pues ya debería tener como banderas para que cada alcalde suba las banderas o cada alcalde auxiliar, y cuando uno vea la bandera amarilla es porque algo está pasando, y pues la población no lo sabe. Y hay que apoyar más este tema porque realmente somos un país muy vulnerable debido a nuestra pobreza, a nuestra forma geográfica también. Lo lindo de Guatemala es la parte geográfica, entre otras cosas, ¿verdad? Pero también eso lo hace muy peligrosa. Sí, ¿verdad? así es. Estamos de repente en una hondonada y enfrente de un volcán y un alcalde dio una licencia que no debió y entonces ahí hay deslave y todas las casas soterradas. Sí, ¿no? Efectivamente, sí, creo que eso todavía nos falta, que lo hemos hablado mucho con Ángela, tener como el chip. Todo ciudadano deberíamos tener el chip de la gestión de riesgo y conocer qué son estos niveles de alerta. Y tal vez sí, nosotros nos comprometemos aquí, lo digo públicamente, o sea, vamos a hacer más campañas para explicar qué son las alertas y cómo se hacen y qué significa cada nivel de alerta, ¿verdad? Porque la normal es la alerta verde, o sea que cuando no hay ninguna situación, estamos en alerta verde. En alerta amarilla es porque tenemos pronósticos de que va a suceder algo. Los pronósticos nos los da el INSIBUME, pero como tú dices, también recibimos información de la NOAA, que es la Agencia de Huracanes de Estados Unidos, y de otros sitios también. La Unión Europea nos manda información y eso nos hace monitorear algo que puede suceder. Y en este momento estábamos en alerta amarilla porque tenemos conocimiento de que va a haber poca lluvia durante los meses de julio y agosto. Entonces estamos monitoreando eso para poder tener. Y entonces se supone que si lo dice Conred, las instituciones demás deben subir también ese nivel de alerta. Y de ahí tenemos la alerta anaranjada, que es cuando ya tenemos pronósticos de que vamos a tener una afectación directa. También de eventos que podemos predecir, ¿verdad? Como es un huracán, una tormenta tropical, pero un terremoto no lo podemos predecir. O sea, ahí subimos inmediatamente a nivel rojo, que es la máxima, donde ya podemos solicitar. Pero imagínense ustedes dos, digamos que el alcalde auxiliar subiendo todas las mañanas su banderita de Guatemala y su banderita verde. Estamos bien, mucha, ¿verdad? Pero de repente, no, mucha, hoy la bandera es amarilla. No, miren, hoy la bandera es tal cosa. Y además ir creando como unidad. Y también los alcaldes más pueden, ciudadanía, ellos también pueden subir. O sea, no tiene que ser solo desde la Conred, desde la Secretaría Ejecutiva de Conred, que nosotros decimos suban el nivel de alerta, sino ellos también, como autoridad máxima, pueden subir el nivel de alerta. O sea, ya teníamos alcaldes que estaban en alerta anaranjada porque habían incendios forestales. Entonces, ellos mismos pueden subir el nivel de alerta dentro de su territorio. O el gobernador departamental, si así lo considera, ¿verdad? Bueno, sería interesante. Nosotros estamos colaborando con el Metro, pero voy a hablar con mi director aquí el programa, a ver, un programita mensual para dar a conocer algo podríamos hacer. Con mucho gusto. Para informar y contribuir para aquí. Para explicar. Vamos a comprometer a Ángela aquí que se vuelva profesora de
del tema. Más es formadora, capacitadora, para prevenir nuestros propios desastres, como este, porque hablemos de este. Aquí en la capital la gente dice, ¡ay, ya se fue la tormenta! Primero no saben ni la diferencia, no sabemos ni la diferencia entre una tormenta, un huracán o algo por el estilo. Y como ya se fue, ya yo sé que la gente, ahí hablábamos fuera de cámara, de la gente preguntaron, ¿me puedo ir a la playa? Así me todo preguntan directo, como que si con Red no tuviera nada que hacer, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero, sí, o sea... ¿cómo estamos en el caso de ahorita? ¿Ya se fue? Bueno, ahorita ya se fue. Bueno, sigue lloviendo. Como te digo, o sea, sí, era primero comenzó como una onda del este, o sea, esto, las ondas del este son como turbulencias climáticas, atmosféricas que se van formando en el océano y que son lo que nos traen la lluvia, o sea, eso es lo que trae la lluvia. Pero estas se pueden ir convirtiendo porque se conforman del choque entre lo caliente y lo frío en el mar y entonces pueden irse agrandando conforme van avanzando sobre el mar, ¿verdad? Entonces se convirtió primero en una depresión tropical y después pasó a ser una tormenta tropical. Después de tormenta tropical viene el huracán, o sea, pudo haber llegado a ser huracán, o sea, lo mismo pasó con Mitch y con Stan, o sea, fueron subiendo de nivel, o sea, se van intensificando. Pero eso ya se los va a explicar Ángela si quieren un día más detalladamente cómo se van intensificando las ondas del este hasta llegar a huracán. Y al tocar tierra, bajan nuevamente de nivel. O sea, entonces hoy en la madrugada tocó tierra en El Salvador. Ajá. Y entonces eso hizo que bajara de nivel, pero bajó a depresión tropical y después se degradó y desapareció. Desapareció en El Salvador, pero eso no quiere decir que no dejó lluvias. O sea, nosotros vamos a seguir sintiendo lluvias hoy y mañana, producto de Cristina. Y ya en cola vienen otras ondas del este. Bueno, ya vienen otras ondas del este, o sea que llevamos lluvia para ratos. Llevamos, ¿verdad? Por lo menos el mes de junio, o sea, ahorita tenemos 3 más que vienen seguidas. O sea, tampoco podemos pronosticar mucho más allá. O sea, el INCIBU me pronostica, pero no puede ir 3 meses hasta allá. Más allá. O sea, más allá. Ahorita tenemos por lo menos hasta el 15 o 17 de junio, más o menos, tenemos todavía 3 que vienen en cola. Ajá. O sea, el lunes comenzamos a sentir lluvias de la siguiente onda. Y es que la gente de la capital, ¿verdad? No nos damos cuenta, digamos, lo que significa una crecida de un río, con las lluvias que se sale y realmente se lleva un montón de viviendas. Yo no sé qué cantidad de viviendas se han ido por el momento. Los derrumbos, el suelo se va cargando de agua y se vienen los derrumbes que se traen también casas. Entiendo que hay un menor fallecido por culpa de Cristina. Por un deslizamiento, ¿verdad? Sí, en Nahualá. En Nahualá, por un deslizamiento. O sea, ni siquiera hay que estar en la costa para sufrir algún problema o estar en riesgo, ¿verdad? Sí. Porque vemos ahí en las redes sociales ahora, no sé cómo la gente puede preguntar si pueden ir a la playa, se están viendo que las olas se están metiendo hasta la orilla de las casas ya, donde ya no hay arena de playa. Sí, ¿verdad? Efectivamente, o sea, es lo que nos sucede, o sea, y como capitalinos no nos fijamos, y nos pasó con los incendios forestales en el 2024. La gente decía, pero no hay incendios, ¿dónde están los incendios? Los incendios eran en el interior de la República, pero cuando fue el del volcán de Agua, sí. Todo el mundo ayudemos, todos, o sea, el guatemalteco somos tan solidarios que todos quisieron apoyar y apoyaron a bomberos y llevaron ayuda para poder apagar ese incendio. Pero ese incendio lo apagamos 10 veces y 10 veces lo encendieron. Hasta que la última vez yo les dije, ya déjenlo. Sí. O sea, era un incendio provocado, pero los guatemaltecos o los capitalinos no nos fijamos en esas cosas, como tú dices. O sea, tenemos ríos crecidos en la costa sur, pero también en occidente. Y parte del mensaje que nosotros damos es no cruce ríos crecidos, porque ahí es donde arriesgan su vida. O sea, el río lleva tal fuerza que se lleva a las personas. Pero nos pasa aquí en las calles, en las ciudades, y nos ha pasado en Villanueva y en Villa Canales, que las calles están inundadas y la gente en moto y 5 centímetros de agua suficiente para que se lleve la moto y pueda una persona perder la vida. Digamos, usemos de ejemplo Villanueva. Villanueva sigue siendo un municipio que no tiene drenajes, que no tiene, o sea, se quedó ahí, ¿verdad? Sí. Y fue creciendo y entonces el agua ahí es terrible. Exactamente. ¿Verdad? Y la basura. La basura que tiramos a la calle también provoca inundaciones y eso es algo que como guatemaltecos no hemos tomado conciencia de que la basura de hoy es nuestra inundación de mañana.
Bueno, ahí estuvimos hablando del cierre del vertedero y todo lo que eso va a significar y todo lo que esto significa. Pero también, digamos, para ir poniéndose en alerta, no solo la lluvia, viene ahora después, bueno, prepárense, vienen 2 aguaceros más, por decirlo, en buen chapín, la cosa va a estar difícil, pero después cuando entramos en la época de sequía, que también va a ser larga, según entiendo, también se vienen incendios, falta de comida, o sea, también es un tema, es la de nunca acabar. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una comunicación directa con el INSIBUME y la toma de decisiones la hacemos con evidencia científica que nos da el INSIBUME. Y en el mes de marzo tuvimos una conversación con el director y me dice, mira, va a haber sequía, va a haber una canícula prolongada. Normalmente nosotros en el mes de julio tenemos una canícula entre 12 y 15 días, casi siempre, o sea, es como un veranito que tenemos en esa época. Pero me dice, ahora va a ser 2 meses, es julio y agosto. 2 meses. 2 meses, o sea, y como tú dices, sí, es cierto, nosotros tenemos la preocupación de que va a estar todo tan seco que vamos a tener incendios forestales fuera de temporada, porque la temporada de incendios comienza en diciembre y se acaba en abril, porque ahí comienza la lluvia, pero julio y agosto vamos a esperar incendios forestales, pero también vamos a esperar que no haya cosecha, que haya pérdida de cultivos, porque la gente no, o sea, y nos preocupa toda la franja donde están los municipios del corredor seco, porque ahí normalmente no llueve, o llueve muy poco, y ahora va a llover mucho menos. Entonces, eso nos preocupa, o sea, sí, en los meses de julio y agosto. Claudín, yo siento que ese gobierno sí le puso más seriedad que otros. Bueno, no quiero, bueno, cada quien presume de su rancho, pero hoy sí hay un poquito más de presupuesto, no suficiente, nunca va a ser suficiente para el tema de desastres en la parte de equipo, pero hace falta mucho, ¿verdad? Aquí hablemos de los diputados, yo veo a los diputados llevando comida, alimento y todo, está bien, diputados, ¿verdad? Pero ahí, eso no causa desorden, porque todo está el centro de acopio con red y el alcalde haciendo lo suyo para hacer el show, y después aparece el diputado con el súper que fue, o sea, pues se filman desde que están filmando, o sea, tenemos un desorden y por querer nosotros los políticos, estoy hablando mal de mi gremio, por hacer el show paramos metiendo otros problemas cuando podríamos ayudar a ordenar más con red, a comprometer más a la población, a crear ya, ahorita ya se me imaginó de todo, vamos a hablar con Ángela para hacer un programa o algo, convencer a nuestros directores, hacerlo más largo, ¿verdad? Me parece, pero sí nos crea desorden, o sea, y no solo de los políticos, sino de cualquier ciudadano, que es bienvenida toda la ayuda, pero debería ser canalizada por los procedimientos para no duplicar esfuerzos, porque nos pasa, ¿verdad? Entonces le damos 2 veces a una familia algo, porque entonces lo dio con red, pero también lo dio alguien más. Entonces la familia, y hay otra familia que no recibió nada, ¿verdad? Ajá. Entonces, porque hay duplicación de recursos y entonces se vuelve otro desastre que no desastre, es natural, exactamente, sino que es político. Porque entonces la gente dice, mire, es que a mí no me dieron nada. Ya. Pero ya a otro le dimos mucho, ¿verdad? O sea, yo sí creo, o sea, te digo, yo tuve la oportunidad de estar 2 veces antes en Conred, cuando Alejandro Maldonado era el secretario ejecutivo, y él tenía muy buena relación con los presidentes de ese momento. Pero yo creo que, sin embargo, esta administración, o sea, mi persona, o sea, tenemos muy buena relación con el presidente de la República, o sea, así él ha estado con nosotros cuando los eventos han sido de gran magnitud, estuvo con nosotros el día de ayer viendo la tormenta tropical Cristina. Yo tuve la oportunidad de presentar esto en gabinete el lunes. O sea, hemos tenido como un acompañamiento más cercano con el presidente de la República, y creo que eso es bastante importante, creo que eso es vital. Tengo muy buena relación, tenemos muy buena relación con muchos diputados, o sea, hemos tenido muy buen apoyo de ellos, pero creo que sí todavía nos hace falta que el sistema madure, pero que la población entienda qué es Conred, cómo funciona Conred, y que ellos también son parte de Conred, porque nosotros mismos construimos el riesgo. Bueno, nos falta mucha comunicación. Yo creo que podemos ayudar todos los medios, incluyéndonos nosotros, al tema. Un gran compromiso. Entiendo muchos planes, estuvimos hablando un montón. No queremos hacer muy largo el programa hoy porque el mundial, no le gusta que uno les quite el tiempo al mundial, pero sí un compromiso de dar a conocer más el tema, hablar más de los planes de esto. Y sobre todo lo que pretendíamos hoy es crear la alarma
¿verdad? Es decir, no importa el color de la alarma, hay una alarma encendida porque hay mucha lluvia, eso causa muchas inundaciones, pero también deslaves, también causa problemas de todo tipo, de vivienda, de escasez de comida, hasta de leña, porque el agua se lleva la leña, o sea, es un tema de ponerle mucha atención y sobre todo mucha colaboración, ¿verdad? Ángela, muchas gracias. Claudina, de verdad, gracias por venir, sobre todo a encender aquí la luz roja para que estemos pendientes de todo el tema, ¿verdad? Sí, gracias Roberto por la invitación y sí te vamos a tomar la palabra porque creo que es hora, es parte de lo que nosotras estamos tratando de cambiar, de que la gente piense más en la prevención. O sea, porque yo te pregunto, ¿tú tienes tu plan familiar de respuesta? No, ¿verdad? Y ¿Tienes tu mochila a las 72 horas? No, vamos a hablar de todo eso, porque ahí vemos que se subió la alarma, haga su mochila. Aquí lo hablamos cuando fueron los grandes temblores y decía uno, ¿por dónde escape? Era terrible, ¿verdad? La gente se tardó no sé cuántas horas de salir del parqueo y hubieran quedado soterrados si eso hubiera pasado. No, nos falta mucha información y creo que podemos hacer mucho al respecto. Pues muchas gracias. Gracias por venir. En esta época, yo sé que están a la mitad de muchísimo trabajo, ¿verdad? Pero no podíamos, y perdón la insistencia que vinieran para poder por la invitación. Darse a conocer. Bueno, hoy sí no ofendimos a nadie, estamos pendientes, vamos a seguir ahí con un montón de temas que son otro tipo de alertas y alarmas, así que no se lo pierdan. Gracias por venir. Gracias.